Sobre la nueva tierra, bajo el nuevo cielo, el juicio ha comenzado. El nuevo cielo está desierto, no hay sol, ni luna, ni estrellas. La luz no desciende ya desde la altura, sino que sube de la tierra para iluminar con igual esplendor el desolado mundo. El juicio ha comenzado. Quizá hace una hora, quizá hace siglos. Los ángeles acusadores interrogan y escuchan a los resucitados antes de que Dios juez los salve o los condene. Detrás de cada ángel un ejército inmenso de resucitados que ya no son sombras, no son fantasmas, sino cuerpos verdaderos y vivos. Cada ángel llama uno por su nombre, y el llamado sube a ser juzgado y después de ello su eterna dicha o su condenación. Así describe Giovanni Papini el juicio universal en su monumental obra. Y Miguel Ángel con su pincel en la Capilla Sixtina. El juicio a los hombres después de su muerte ha sido concebido por los sumerios y después por los egipcios, que tantas veces mostraron en sus relieves o papiros la presencia del dios Amudis, quien sostiene la balanza en donde se compara el peso del alma humana con el Ra. Con las buenas y las malas obras efectuadas por el difunto. El ángel medieval hace lo mismo muchos siglos después y ya dentro de la iconografía cristiana. A 15 kilómetros de San Miguel Allende, Guanajuato, en un pequeño poblado, ahí donde los chichimecas se sacaban la sangre de las orejas, brazos y piernas, y donde ofrecían sahumerios y se bañaban en aguas termales para purificar sus culpas, el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, quien en aquel entonces pertenecía a la congregación del oratorio de San Felipe Neri, el lunes 3 de mayo de 1740, dio comienzo a la edificación del santuario de Atotonilco, Guanajuato, dedicando los últimos 36 años de su vida a la realización de este proyecto. Sin estilo definido, y más bien obedeciendo el gusto artístico del padre Alfaro y su profunda piedad, los muros exteriores rematan en pequeñas almenas y las ventanas de las capillas del Santo Sepulcro, el Calvario, están construidas en una manera original en forma de cruz. Esas ventanas son únicas en su estilo. El atrio tiene una balaustrada de columnas que le dan aspecto de amplitud y elegancia. La arquería que vimos a mano derecha del templo enmarca la entrada al convento que desde su fundación hasta la fecha, como el mismo padre Alfaro lo dispuso, sacerdotes diocesanos atienden el santuario y la casa de ejercicios, donde un grupo de 2.000 a 3.000 personas de todas edades, por 8 días realizan una experiencia de mortificación, sacrificio, los ejercicios espirituales. El interior del santuario cubierto de murales al temple, sin dejar lugar alguno sin objeto, muros, bóvedas, columnas, puertas, todo en una extraordinaria mezcla de pintura mural, caligrafía con versos del mencionado padre Alfaro, citas bíblicas y figuras decorativas, hacen de este santuario un magnífico ejemplo de arte colonial popular mexicano. Por el misticismo de su poesía, al padre Luis Felipe Alfaro Neri se le ha comparado con San Juan de la Cruz,
Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, pintor indígena guiado por el propio padre Alfaro, realizó durante 30 años la mayor parte de esta monumental obra pictórica. El santuario está dedicado a Jesús de Nazaret. Sin embargo, me llama la atención desde la portada principal, tanto en el cerramiento del vano de entrada como en los derrames, que están decorados con pintura mural cuyo tema es el juicio final, con una iconografía cristiana que forma todo un género en iglesias y monasterios medievales, por lo menos desde el siglo XII. En la Nueva España, la temática de las pinturas relacionadas con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola fueron la muerte, el juicio particular, el juicio final, el infierno, la gloria, muerte del justo y del pecador. Ejemplo relevante de ello lo tenemos en los cuadros exhibidos en la pinacoteca de la Iglesia de la Profesa del Distrito Federal, que como sabemos perteneció a los jesuitas antes de su expulsión de México y después a la congregación de San Felipe Neri. Como veremos, varios de los cuadros exhibidos en la pinacoteca tienen una iconografía similar a la que veremos en el santuario de Atotonilco, Guanajuato. Como este juicio final, el Cristo es muy parecido al que encontramos en la portada del mismo. Aquí tenemos la confesión del justo y la del pecador. La presencia de la muerte que hace reflexionar a los futuros santos. Solo un delgado hilo separa la vida de la muerte. Y este mencionado hilo se puede cortar en cualquier momento. En las cuevas de Manresa, San Ignacio escribe sus ejercicios espirituales y posteriormente, en los comentarios a los mismos, se mencionan las penas del infierno. Que estas terribles escenas corresponden a un cuadro anónimo del siglo XVIII que se exhibe en esta pinacoteca. Y como veremos, esa iconografía es muy similar a la que se pintó en el santuario de Atotonilco. La presencia de seres serpentiformes luchan y atormentan a los condenados, que sufren diferentes tipos de tortura, según el pecado que les hizo acreedor a la pena eterna. Nuevamente, el Cristo del juicio final de la pinacoteca y el Cristo juez que se encuentra sobre la portada del santuario de Atotonilco. En otra escena vemos a un moribundo que yace sobre su estera, acosado por 5 demonios que atentan contra su fe, su esperanza y su virtud, para frustrar su salvación. Es también una representación de origen medieval, derivado de un libro del siglo IV, El arte de buen morir. En un pequeño mural del confesionario del monasterio de Manilalco, el Estado de México, la muerte fue prácticamente testiga de la confesión de los monjes. En el santuario de Atotonilco, al lado derecho de la portada, está ocupado por un ángel que escribe en su libro los nombres de los bienaventurados, y en la parte equivalente del lado izquierdo
un demonio con extremidades de macho cabrío hace otro tanto con los réprobos. Hacia abajo, en ambos derrames, se representa la desesperación y los castigos que sufren los condenados, quienes están cargados de cadenas y son mortificados por bichos serpentiformes y fantásticos que los muerden y atraviesan con lanzas, todos expresando terror y angustia. El tema del juicio final vuelve a representarse posteriormente en el interior de la capilla de la Gloria Escondida, que se encuentra al lado izquierdo del coro, en el que Jesús, como juez, con María a su diestra, lee en el libro los nombres de los réprobos y los bienaventurados. Un ángel volando llama a los muertos a juicio. Estos se incorporan y recuperan sus carnes, mientras escuchan una fila de ángeles haciendo sonar trompetas que anuncian el fin de los días. Brevemente visitaremos el monasterio y la iglesia de Cuitzeo, Michoacán, obra agustina del siglo XVI, con esta magnífica fachada plateresca. A mano derecha se encuentra la entrada al monasterio, enmarcado con esa arquería, y ahí se encuentra una representación magnífica del juicio final. Prácticamente está realizada en grisalla, o sea, prácticamente en tonos de grises, con algo de color, parecido también al mural de Acolman. Probablemente una estampa traída por los primeros monjes catequizadores fue el modelo de estos murales agustinos. En la grandiosa capilla abierta de Actopan, estado de Hidalgo, es por cierto la más grande de América y quizá del mundo entero, con 17 metros de luz. Se representa en su interior el juicio final. La resurrección de la carne y los suplicios posteriormente del infierno, en una forma muy característica y con gran crueldad. Como sabemos, las capillas abiertas fueron hechas especialmente para que los indios, que no podían todavía ingresar a la iglesia, tuvieran acceso a los oficios eclesiásticos. Estos murales pertenecen al siglo XVI y desgraciadamente están muy deteriorados. Nuevamente en Atotonilco, aunque maltratada por la humedad, se encuentra esta representación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso por el pecado de soberbia y desobediencia. Estas escenas pictóricas de la capilla de la Gloria Escondida posiblemente proceden de una iconografía del final de la Edad Media, de un libro, La Visión de San Pablo, que data del siglo IV. Tienen gran similitud con los que vimos en la Pinacoteca de la Profesa. La rueda del fuego
destinada a los orgullosos, que gira muchas veces por día con los castigados atados a ella. Es similar a la que se encuentra en Acolman. Los perezosos son castigados por muchas serpientes que los muerden, y los avaros torturados por un demonio de nombre Manmon, que los castiga con un trinche de fierro. En igual forma, los lujuriosos, bajo la vigilancia del diablo Asmodeo, son precipitados a un pozo en donde serpientes felinas les devoran el sexo. Veremos a un joven pecador que tiene entreverada en su cabeza una madeja de serpientes. Los nombres no de 7, sino de 8 pecados capitales aparecen representados uno a uno por animales diversos. Pereza, el asno; gula, cerdo; lujuria, macho cabrío; soberbia, pavo real; venganza, serpiente; avaricia, buitre; envidia, perro de aguas; ira, perro mastín. La idea medieval del juicio final es comparable con la que podemos apreciar en forma espectacular en las fachadas occidental de la iglesia de Voronet, que fue realizada en 1488. Y milagrosamente se ha salvado de la inclemencia del clima y de la falta de protección. Vemos gran similitud en lo que se refiere a los castigos del infierno, la resurrección de la carne. Aquí vemos algunas escenas de los santos. Y aquí la resurrección de la carne. Y el castigo de los réprobos. También en la llamada escalera de las virtudes, en la fachada posterior de la iglesia del monasterio de Moldovita, ambas en la Moldavia rumana, nos muestran esa iconografía europea de los 1400 a 1500. En el magnífico monasterio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, también en Grisaya, vemos esta representación del juicio final. Los ángeles que anuncian el último de los días y llaman a juicio a estos hombres recién resucitados, que hacen filas para ir a juicio. Esta otra representación pictórica corresponde a Santa María Zozoteco, también del estado de Hidalgo. A poca distancia del ingreso al santuario se encuentra el cancel
de madera con gran cantidad de recuadros de diferentes tamaños, y en todos ellos se encuentra pintada algún pasaje bíblico o la esfinge de un santo. La línea argumental del recinto posee extraordinaria claridad y fuerza didáctica y apologética. De entrada nos recuerda el pecado y sus modalidades, y acto seguido nos presenta la posibilidad de evitarlos a través de los ejercicios, y nos dice con términos sensibles que Cristo tuvo que padecer y morir para redimir al género humano. Se trata de una especie de introducción a planeamiento temático de las bóvedas, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Desde aquí se encuentran representados los vicios y su castigo, las virtudes y sus premios. Más abundan, como es humano, los pecados. En uno de los recuadros se encuentra también representado el juicio final. En la nave principal la decoración de la techumbre está organizada de acuerdo a los tramos que se dividen por arcos. El primer plano, la escena del encuentro de Jesús con María, de quien recibe la bendición antes de la pasión. Obviamente es una proposición del padre Alfaro, no consignada en evangelios, pero muy humana. Viene después la oración en el huerto de los olivos. Continúa Judas Iscariote dando un beso traidor a Jesús para identificarlo y entregarlo a los soldados que lo acompañan. El personaje tiene un diablillo en las espaldas, que es similar a las gárgolas de los templos góticos europeos. Ahora la escaramuza que promovió San Pedro en defensa de Cristo contra sus agresores, sacando una espada que cortó la oreja a un soldado Malco, que posteriormente fue restituida en su lugar por Jesús. En el segundo tramo de la bóveda se continúa con la iconografía de la pasión de Cristo y un pasaje no consignado en los evangelios, donde Jesús, maniatado, es arrojado al río o torrente de Cedrón. La siguiente escena expresa toda la fuerza que contiene el relato evangélico. Cuando Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Soy yo. Los soldados romanos son derribados por la fuerza incontenible de las palabras del Señor. La figura del diablo sigue todavía sobre Judas. Aquí Jesús es entregado a sus apresores. Después Judas, que continúa con el diablo sobre su hombro, trata de devolver el dinero de la traición. En la lejanía se ve Judas ahorcado. Mientras Cristo es conducido por los soldados romanos. El tercer tramo de la bóveda está dedicada a la alegoría del cuerpo místico de Cristo, a la Eucaristía con escenas del Antiguo Testamento. Y el cuarto tramo, dividido en 4 fragmentos, con escenas del juicio de Jesús ante los jueces romanos y su flagelación. En los últimos tramos de la bóveda se continúan las escenas de la pasión y la crucifixión de Jesús. Este último tramo ha sido repintado en forma atroz, con pintura de óleo, en lugar de la original pintura al temple. Bajo estas pinturas se encuentra el altar principal, que es de estilo neoclásico, que contiene esa urna con la imagen de Cristo, que fue depositada ahí por el propio padre Alfaro en 1748. Es de gran fuerza dramática. A los lados, 2 murales semidestruidos,
de la pasión de Cristo. En este caso, como vemos, inclusive puede verse el destrozo producido por el agua que corre por el mural. Tras el retablo principal se encuentra el camerín de los santos apóstoles, decorado profusamente, destacando la bóveda con figuras magistralmente realizadas. Este recinto tiene una distribución circular y junto al muro se encuentran nichos de madera que guardan las figuras también talladas de este material de los santos apóstoles. Sobre ellos se encuentra un óleo realizado por Poca Sangre que representa la forma de su martirio. Este es el de San Pablo, Santiago el Mayor, Santo Tomás, San Felipe, San Judas Tadeo, San Simón, la Virgen María también se encuentra representada y en el óleo rodeada por los apóstoles. Matías y su sacrificio. San Bartolomé, Santiago el Menor, San Juan Evangelista, y San Andrés. Falta la figura de San Pedro, que fue quemada por la soldadesca en 1928. Existe otra figura igualmente venerada, la de Cristo atado a la columna. Esta imagen en la noche del 1 de abril de cada año es sacada en andas en una peregrinación que dura toda la noche y que se desplaza de Atotonilco a San Miguel Allende y viceversa, en recuerdo del milagro por el cual esta ciudad fue liberada de la peste en 1812. El Cristo yacente, de un dramatismo impresionante que se encuentra en la capilla del Santo Sepulcro, tiene numerosas piedras preciosas incrustadas y que han permanecido en su sitio milagrosamente, ya que el santuario sufrió muchos allanamientos, inclusive se usó como cuartel por muchos años. Y donde no hay imágenes al temple, hay jaculatorias y versos del Padre Alfaro. Estas alegorías se encuentran a la entrada de la capilla llamada de Belén. En la parte inferior se encuentra una alegoría que representa a África. Está muy maltratada, como podemos ver. Sin embargo, esta otra, que representa a Carlos III de España, encarnando a Europa, y el rey Moctezuma representando a América.
La capilla de Belén tiene varias pinturas hechas al óleo, caballete, de poca sangre. En la parte central, donde se encuentra la Virgen que vemos ahora, se encontraba una Madonna que fue robada y se encuentra en la actualidad en la oficina de Hacienda de San Miguel Allende. Esas figuras que se encuentran en la pared lateral representan a los santos reyes. Actualmente estamos viendo algunos versos del padre Alfaro que se encuentran en uno de los arcos de la techumbre de la nave principal. La capilla del Rosario fue construida en 1763, una devoción ampliamente difundida por los dominicos. Cuenta con un retablo de madera dorada que está compuesto por 4 pilastras estípites que producen 3 intercolumnios. En el central se encuentra el nicho que guarda la imagen de la Virgen, rodeada de 15 pequeños cuadros de pintura sobre espejos con las representaciones de los misterios del Rosario. En este nicho, donde falta una imagen, se encuentran representados santos dominicos. Y aquí la ceremonia por la cual la Iglesia conmemoró la batalla de Lepanto, que fue ganada gracias al Rosario. Las oraciones a la Virgen que se encuentran a la entrada de esta capilla del Rosario la decoración del altar principal, la Virgen del Rosario en el nicho principal, y aquí otras santas como Santa Rosa de Lima, mártires, y la batalla de Lepanto. Aquí podemos apreciar los barcos de guerra en pleno fragor de la lucha, atiborradas de beligerantes que maniobran las velas, disparan arcabuces y cañones y se preparan para el abordaje. Nuevamente las pinturas hechas en espejos del altar principal. El nicho de la Virgen y aquí en detalle la imagen de la misma. En la parte superior se encuentra esta alegoría de Santa María la Mayor en Roma, en el que se conmemora precisamente la batalla de Lepanto, que fue ganada gracias a la intervención de la Virgen del Rosario. La ceremonia frente a Santa María la Mayor. La bóveda magníficamente decorada del camerín de la Virgen tiene forma de concha, decorada con una leyenda en las canaladuras, donde se alterna el Ave María con los nombres de piedras preciosas y otros calificativos de virtudes. El altar, con un retablo de madera plateada, único en el país, está dedicada a la Virgen de la Candelaria,
Hay varios óleos de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de Estanislao de Kostka, de San Luis Gonzaga, todos ellos sacerdotes jesuitas, y algunas santas dominicas. Aquí la Virgen de la Candelaria. En el interior del camerín se encuentran algunos retratos de personajes que son ejemplos notables del retrato colonial mexicano. Destacan el del doctor Díaz de Gamarra, el sacristán, que se identifica por la cuchara de incienso y otros objetos que lo asocian, y el autorretrato de Pocasangre, cuidadosamente dibujado en posición de 3/4, que es típica de los autorretratos, con la mirada oblicua forzada como es necesario para colocar lo que tiene que atender la propia imagen sobre un espejo al tiempo que ejecuta la pintura. El rostro del pintor tiene una filiación indígena, su traje es sencillo y lleva una gruesa trenza que enfatiza los rasgos aborígenes. Aquí el retrato del dominico Francisco Alonso de Rivera, que se identifica por el hábito. Nuevamente, la concha de alabanzas en la parte superior, en el techo del camerín. La imagen de la Virgen de la Candelaria. Actualmente esta capilla se encuentra en reparación. Retrato del primer maestro de la capilla o cantor. El sacristán con la cuchara de incienso, el fraile Fray Pedro de Velázquez, todos ellos con el rosario en la mano. La madre del padre Alfaro, doña María Velázquez de Castilla,
que murió a los 42 años. Otras capillas se encuentran hermosamente decoradas, como esta, que da la impresión de un tejido. La anterior que vimos fue la capilla de la Dolorosa, y aquí la capilla de Loreto, donde se ve el traslado de la casita de la Virgen de Jerusalén a Terzato. Es una de las capillas más maltratadas o en más malas condiciones del santuario de Totonilco. Esas son alegorías de la Virgen relacionadas con la letanía, con los atributos de la Virgen. Las capillas del Santo Sepulcro y del Calvario son una magnífica expresión y ejemplo de la integración plástica. Una escultura de Cristo resucitado se encuentra suspendido sobre la celosía de madera. Y como vemos, hay una profusa decoración, tanto de pintura mural como de pinturas al óleo, que representan escenas de la pasión y muerte de Cristo. Al fondo el altar principal, con el Calvario, con Cristo y Dimas crucificados. Los acompañan las tres Marías, San Juan, un soldado con armadura, con una lanza ensangrentada. Como es obvio, falta la figura de Gestas, que durante la Revolución Cristera fue destruida a balazos por los soldados carrancistas en una excursión a este santuario, al parecer como castigo por su actitud insolente de Gestas que tuvo con Cristo. A la izquierda la escena de Jesús cuando es clavado a la cruz por los soldados y verdugos. El techo de donde penden esas lámparas con objetos muy especiales que después comentaremos. Aquí la bóveda de la capilla del Calvario. Algunos de los óleos efectuados por Poca Sangre con temas de la pasión de Cristo que se encuentran en los muros laterales de entrada de la capilla del Calvario y del Santo Sepulcro. En algunas de estas lámparas, como ya habíamos dicho, hay restos de comida que fueron dejados por el propio Padre Alfaro como una prueba más al ayuno que él se sometía como penitencia, sobre todo en los días de Semana Santa. Aquí podemos ver un racimo de uvas, papas fritas y un coco. Nuevamente los óleos hechos por Martínez de Poca Sangre. Aquí los ángeles con los símbolos de la pasión.
La puerta de acceso a la capilla del Calvario está rodeada por este magnífico óleo que representa la procesión del Viernes Santo de San Miguel Allende a Totonilco. Aquí vemos al propio padre Alfaro cargando la cruz de madera que año por año cargaba en este recorrido y que se encuentra todavía dentro del templo. El único retrato conocido del padre Alfaro es el que vemos, se encuentra bastante deteriorado y está en la sacristía del santuario. Hay una réplica en la pinacoteca de la Profesa. En la sacristía también se encuentran esos dos óleos que representan a Jerusalén y en forma similar a Totonilco, Guanajuato. En la propia sacristía se encuentra la sepultura del padre Alfaro. Aquí se ve la cruz que cargaba el padre Alfaro en las ceremonias de Viernes Santo. Una placa conmemorativa al hecho de que el cura Hidalgo tomó uno de los estandartes de la imagen de la Virgen de Guadalupe que algún grupo de peregrinos había dejado en el lugar y fue la primera bandera insurgente en la gesta libertadora de nuestro México. En el santuario de Atotonilco se casó también Allende. El convento de Atotonilco, donde se realiza cada semana los ejercicios espirituales, tiene su ingreso por una arquería sencilla que los fines de semana se encuentra invadida por un tianguis donde se venden a los ejercitantes coronas de espinas que se elaboran con las varas espinosas de los páramos desérticos de las afueras del pueblo. Se dice que se utiliza tal cantidad que al terminar cada tanda de ejercicios se llegan a formar filas hasta de 1,80 m de altura de coronas de espinas. Algunas quedan teñidas con las huellas del pecado, otras son utilizadas de nuevo cuando llega el nuevo grupo. Hay otras disciplinas que representan un trabajo artesanal más llamativo. Antiguamente se hacían con cerdas de cola de caballo, en la actualidad se teje con mecate y se pinta con anilina de colores chillantes. Es el látigo de la penitencia con el que los ejercitantes piden su perdón. También existen cilicios de mecate que van colgados al cuello y sus puntas se amarran en la espalda, dejando un moño a la altura del pecho. Se venden crucifijos, escapularios, rosarios de grandes cuentas, pequeños libros de jaculatorias, orientaciones sobre los ejercicios espirituales, con letra de cantos religiosos, biografía del padre Alfaro y monografías del santuario. Dado a que la casa de ejercicios carece de sillas y bancos, muebles en general, se pueden adquirir pequeños bancos de madera para descansar en ellos.
Las disciplinas hay de diferentes tamaños. Aquí vemos a un grupo de ejercitantes que llegan al convento, cargando, como decíamos, sus banquitos, los cilicios. Dentro les espera la cruz de su sacrificio. Este lugar encierra muchas magias y no pocos enigmas, y entre azares y pecados, crucifijos piadosos y cilicios de escarmiento, escapularios y jaculatorias, se vive la soledad del silencio. Es imposible pasar inadvertida la importancia que tiene el juicio final en la iconografía cristiana y sus secuencias en América. Pues como sabemos, la Edad Media estuvo dominada por el miedo, o si se requiere, por la esperanza del fin del mundo que se creía siempre próximo. Miedo o esperanza tenían un principio y convicción en los escritos de los primeros padres de la Iglesia, como San Agustín con su obra La Ciudad de Dios. Es interesante apreciar la similitud que existe entre el mural de Giotto en Padua que ya vimos y el de la iglesia rumana de Voronet. Y este juicio final de Voronet, con el grabado de Peter Bruegel de 1558 sobre el tema del juicio final. Los primeros frailes mendicantes evangelizadores que vinieron a Nueva España trajeron grabados europeos con los que imprimieron la Biblia de Gutenberg en 1522, o en las crónicas de Nuremberg, fechada en 1493, y cuyos grabados fueron realizados por Anton Cobergen. Inclusive el juicio final de Peter Bruegel, ya mencionado, sirvieron como modelo a los artistas indígenas para sus trabajos pictóricos y escultóricos. En el sotocoro del templo conventual franciscano de Tecamachalco, Puebla, en 1562, el pintor indígena, con nombre y apellido extranjero, Juan Gerson, pintó al óleo sobre papel amate escenas apocalípticas del último de los días, inspirado en la Biblia de Gutenberg. Dos conventos más franciscanos del siglo XVI, el de Huaquechula y Calpan, ambos en el estado de Puebla, con técnica de labrado que hace recordar las decoraciones de edificios prehispánicos, pero con una iconografía renacentista europea, se recrea el juicio final. Que también aparece en varios conventos agustinos del siglo XVI, como a Colman, Actopan,
Ixmiquilpan, Cuitzeo, Michoacán, y posteriormente en la casa de ejercicios de la Profesa, en Atotonilco, Guanajuato, y finalmente en 1807 la magna representación de Francisco Eduardo Tresguerras en la capilla de los cofrades de la Iglesia del Carmen en Celaya, Guanajuato. Y que permite al mismo artista resucitar el día del juicio a la orden de salid muertos y venid al juicio. Este terrible día, para algunos bienaventurados esperado, significa una temática de gran fuerza anímica para lograr con la mentalidad religiosa de la colonia una ciudad de Dios, la de San Agustín, donde idílicamente existía la paz y la armonía de frailes e indios. En otras palabras, la Jerusalén celestial, tantas veces representada en la iconografía colonial mexicana. El juicio ha comenzado, quizá hace una hora, quizá hace siglos. Los ángeles acusadores interrogan y escuchan a los resucitados antes de que Dios juez los salve o los condene.